Es maravilloso cantar juntos y particularmente los himnos antiguos. Si te das cuenta mientras lo cantas y piensas de lo que estás cantando, tienes que acordarte de hacer eso. Lo que me encanta de ellos es que muchas veces es pasando la historia de la redención. Y tenemos un gran ejemplo en este último himno. Estábamos en la conferencia de Shepherds esa semana. Es mucha verdad viniendo hacia ti, ser rodeado de otros pastores fieles y hombres. Cuando estás ahí sentado, siempre estás en tu mente de qué vas a predicar, que viene un domingo. Hice un poco de cambio esta mañana, no vamos a ir por Hebreos, vamos a ir por Juan 3, 1 al 15. Entonces, por favor, abren sus Biblias al libro de Juan en esta mañana. Tuvimos un gran tiempo en el Shepherds Conference, Believers Fellowship. Tuvimos un premio del sótano y era una sesión para jóvenes y dieron un libro para alguien que ha sido un pastor de jóvenes por menos tiempo y Diego se lo ganó por ser nomás 5 días de ser pastor de jóvenes. Vamos a leer versículos 1 al 15 de ese capítulo importante. Juan escribe: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje maravilloso. Si hiciéramos una lista de los pasajes más importantes, este estaría en esa lista. Tenemos muchas palabras profundas que nuestro Salvador habló. Y el mensaje que Jesús le trae a Nicodemo en ese pasaje, aunque sea profundo, muchos volúmenes se han escrito de esto, es simplemente para enseñar y que sea entendido para los niños en el ministerio de niños. El mensaje del pasaje es bien simple: tienes que nacer de nuevo. Es un mensaje que se tiene que entender, y más importante, la realidad tiene que ser experimentado si tú vas a encontrarte un día en el reino de Dios. Aquellos que están un poco cerca a mí y saben que mi héroe histórico de predicación es un hombre que se llama George Whitefield.
Han sido llamados por un gran predicador, un gran evangelista que estaba en Inglaterra. Y él estaba comprometido a su llamado y muchas veces predicaba 5 veces al día. Y es estimado que se predicó 1000 veces al año por 30 años. Y él predicó miles y miles de sermones en su vida. Algunos hombres viven para jugar golf o ver fútbol. Pero Whitefield vivía para predicar y estaba especialmente equipado por Dios porque su voz podía llevarse a muchas personas y a veces hasta 10,000 personas en un tiempo donde no había amplificación. Él cruzó el Atlántico 13 veces por barco para predicar el evangelio a nuestro país, de ir en la costa por caballo y parando a predicar. Es estimado que 80% de América lo escuchó predicar una vez durante su vida y era más reconocido que George Washington, nuestro primer presidente. Como Pablo, a él lo golpearon muchas veces por personas enojadas y lo fue apedreado una vez, pero eso le daba energía para predicar con más fervor. Una vez dijo, Dios no me permita que si viajara con alguien por media hora y no hablar de Cristo con él. Spurgeon dijo, no hay final al interés que se es pegado a George Whitefield. Muchas veces leí su vida, he estado consciente de sus distintos y él vivió y otros hombres a veces parecía que estaban medio vivos, pero Whitefield era una vida, un fuego, un viento y dijo, él es mi modelo en el ministerio y que mi rendir a mi Señor que sea como George Whitefield. Martin Lloyd Jones dice, George Whitefield va mayor de allá que un predicador más grande de todo el tiempo. John Newton dice, como un predicador, si me escuchan el segundo mejor, pero al primero, Mr. Whitefield es mucho más allá que cualquier otro hombre de mi tiempo. Whitefield predicó su último sermón en América del texto 2 Corintios 13:5. Examínate a sí mismo si estás en la fe. Aunque estaba un poco más viejo y ya estaba enfermo, fue a predicar de pueblo en pueblo por cabello, en mal salud, paró en una ciudad. Quiso ir a la cama, pero había muchas personas afuera de la casa y le rogaron de que hablaran con él de Cristo. Y hizo eso por 2 horas y les pidió que aceptaran a Cristo como su Señor y Salvador y que se examinaran a sí mismos. Después del sermón, él apagó su vela que está usando para ver el texto, caminó hacia su cama y antes de llegar a su puerta volteó una vez más y predicó otra vez a las personas que estaban abajo, hablándole de la gloria del evangelio. Entró a su cuarto, respiró su último a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Él fue enterrado en esa ciudad, el último lugar donde había predicado. La pregunta que tengo es, ¿qué lleva a un hombre para llevar esa pasión del evangelio? ¿Qué fue lo que aprendió el fuego en las predicaciones de George Whitefield? ¿Qué era el mensaje que él quería que escuchara? Ese mensaje era simple: tú tienes que nacer de nuevo. Ese mensaje era tan importante a Whitefield que él tenía que predicarlo 5 veces al día, miles de veces al año. Él deseaba
de ir del Atlántico, de ir por el caballo, porque la gente tenía que ser nacida de nuevo. Y eso es cuando las personas tenían un gran entendimiento del Evangelio, conocían la Biblia más que nosotros, pero él entendía que ellos tenían que ser nacidos de nuevo. Él iba con ese mensaje. Una vez un hombre le preguntó, ¿por qué vas predicando? Todos dices, tienes que ser nacido nuevo, Juan 3, tienes que ser nacido de nuevo. Y el hombre lo había escuchado tantos sermones donde Whitefield decía esa nota, Mr. Whitefield, ¿por qué predicas esto? Que tienes que nacer de nuevo. Y Whitefield le dijo, ¿por qué tienes que ser nacido de nuevo? Ese era su mensaje. En la universidad ese fue el mensaje que me capturó en Lubbock, Texas, en Texas Tech University. Leyendo una biografía de Whitefield y la pasión que él tenía para este mensaje simple que tiene. Y todavía estoy captivado por ese mensaje y quiero seguir en los pasos de George Whitefield, que solo siguió los pasos de nuestro Señor. Y quiero decirle a esta mañana y que le digas a todos otros, tienes que nacer de nuevo. Y esta mañana vamos a considerar 3 aspectos del nuevo nacimiento para entenderlo mejor y saber qué es y para poder apreciar. Y el primer punto es la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Eso es esencial para la vida. Yo saco esos de los versículos 1 al 5. Pero vamos atrás un poquito a Juan 2, 23 al 25 para poner un poquito de contexto. Y leemos esto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Jesús, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús está haciendo milagros, las personas lo estaban siguiendo y estaban viendo esas señales y estaban creyendo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Eso es interesante. Ellos estaban confiando a él, pero Jesús no les estaba creyendo. No les estaba creyendo su creencia, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos creyeron, pero Jesús de su parte no se estaba confiando en ellos. Lo que encontramos en este pasaje aquí es el hecho de la omnisciencia de Jesús. Él sabe lo que hay en el corazón y él él vio por el compromiso falso y era posible de que la gente viera lo que él estaba haciendo y que tuvieran un entendimiento intelectual de que ese era el Hijo de Dios, el Hijo que era quién era y qué estaba haciendo, pero no se estaban dando su corazón a él honestamente, en arrepentimiento. Esa manera también ve tu corazón, mi corazón perfectamente. Él sabe exactamente lo que hay ahí y sabe si has sido nacido de nuevo o no. Él sabe si te has arrepentido, si has creído, si amas a Cristo o algo más que a Él. Él sabe la condición verdadera de tu corazón. Todos esos versículos antes del capítulo 3 nos da el contexto de la autoridad de las palabras de Jesús. ¿Cómo sabía que Nicodemo tenía que ser nacido de nuevo? Es porque Jesús conoce el corazón. Él sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Lo sabía perfectamente porque Él es omnisciente. Y mientras miraba en el corazón de este hombre, tenía tanto conocimiento
que por afuera parecía tenerlo bien. Él sabía que sin el cambio radical de la regeneración de su corazón, no había nada que pudiera salvar a ese hombre. Tiene que ser nacido de nuevo. Eso no es lo que vieron todos, lo vemos de Juan 3. Cuando Juan escribe de este hombre, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nos está dando sus credenciales. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabía algo de Jesús porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan nos está diciendo que Nicodemo es alguien distinguido. Como fariseo, era un conservativo teológico y un líder religioso en su día. Como alguien que estaba sobre los judíos, era parte de autoridad en Israel. Él escribía leyes. En Juan 3 nuevo, Jesús le dice el maestro de Israel, y en el griego significa, nos deja decir algo que es un título, que él era el maestro de Israel, que él es un erudito más, con más sabiduría, más conocimiento en ese tiempo. Y si ese es el caso de Nicodemo en esos días, alguien nomás podía llegar a ese estatus si se había memorizado todo el Antiguo Testamento en el hebreo y el cuerpo de la tradición oral. A veces en el campamento dimos que se memorizaran 10 versículos, pero él se conocía todo el Antiguo Testamento. Aprendimos que este hombre conocido vino a través de la noche. Hay mucha especulación de eso. ¿Por qué vino en la noche? Porque tenía miedo. Tenía nervios. Venía de noche porque sabía que Jesús iba a tener toda atención. Y estaba tan atraído a Jesús que tenía que hacerle esas preguntas. Juan nomás está haciendo algo metafórico de la condición de Nicodemo. Algunos comentadores dicen eso. ¿Por qué vino de noche? Y al final me gusta, no importa por qué Nicodemo vino por noche, tenemos que admitir que vino a Jesús tarde en la noche y que no hubiera llegado en total. Entonces ahí estaba Nicodemo. Tenía una audiencia con Jesucristo. Nicodemo era moral, religioso, aprendido, educado teológicamente, disciplinado. O sea, tenía credenciales, saturado en la palabra de Dios, y Nicodemo no conocía a Dios. Tenía todo, excepto por la cosa que necesitaba más. Él estaba arriba del monte y podía ver mucho, pero de todas maneras no estaba más cerca al reino y a Dios y a su reino de cuando primero había nacido. Escucha, Juan nos está diciendo que si Nicodemo tenía que ser nacido de nuevo, claro, nosotros también necesitamos ser nacidos de nuevo. Si Nicodemo tenía que pasar por esa experiencia, si necesitaba que el Espíritu Santo lo regenerara, de seguro que nosotros tenemos que ser nacidos de nuevo para entrar al reino de Dios esta mañana. Si Nicodemo no hubiera sido nacido de nuevo, él hubiera estado fuera del reino de Dios. No importando todo lo que sabía, todas sus credenciales, de la familia en que se creció, hubiera estado fuera de la gracia de Dios. Tienes que ser nacido de nuevo. Ese fue el mensaje de Jesús. Juan 3:3 respondió Jesús. Nicodemo le preguntó a Jesús,
Yo sé que tú vienes de Dios, yo he visto las señales que puedes hacer. Y Jesús casi que ignora su pregunta y va al corazón. De cierto te digo, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cierto, de cierto. Literalmente significa amén, amén, en verdad, en la mayor verdad. Escucha lo que te voy a decir. Hay algo en esta frase, una afirmación fuerte de Cristo, un tono de autoridad y certidumbre en estas palabras. Mirando a Jesús directo a los ojos de Nicodemo, entendiendo, asegurándose que tenga toda su atención. Y padres, ¿ustedes saben cómo es esto? Cuando quieres que entiendan algo los hijos, le miras a los ojos, dice Jesús, debes de nacer de nuevo. Tienes que. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo no creo que Nicodemo estaba ciertamente preguntando esa pregunta. Yo creo que iba a estar yendo con Jesús en eso, a ver qué era lo que pasaba. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puedes. Jesús, conociendo el reino de Dios, sabiendo la perfección del reino de Dios y luego ver la oscuridad del corazón de Nicodemo, sabe que las dos cosas no pueden entrar, no tener un corazón oscuro y entrar al reino de Dios. Algo debe de pasar para limpiar tu corazón, para entrar al reino de Dios. Nicodemo, si tuvieras un entendimiento correcto de Dios y su santidad, su reino, su justicia, no estarías haciéndome estas preguntas. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Agua hablando de la limpieza exterior y el espíritu de la limpieza interior. Yo he ido a Israel. Una de las cosas que son interesantes son las ruinas que habían, que puedes ver. Todo hecho en piedra, que han sido desenterradas. Y algo que hay por todos es donde estos baños rituales, donde los sacerdotes y los rabís se estaban lavando y limpiando. Nicodemo él lo había hecho muchas veces. Él ritualmente se había bañado, significando una limpieza interior y una limpieza exterior. Pero lo que Jesús decía es que necesitas algo más allá de un baño ritual. Necesitas que el Espíritu te bañe. Y hay algunos de aquí adentro que hay muchos como Nicodemo, que ritualmente te has bañado, has leído tu Biblia, vienes a la iglesia, atiendes todo lo que tienes que atender, cuidas tus palabras, pero la realidad es que tienes que ser nacido de nuevo. Tiene que ser un trabajo del Espíritu en tu corazón que completamente cambia todo de ti. Y tú sabes que eso nomás se puede hacer como una obra de Cristo. Tú puedes hacer todas estas otras cosas, puedes leer tu Biblia, puedes memorizarte todo el Antiguo Testamento, pero es algo que no puedes hacer. No puedes ser nacido de nuevo por tu propio poder. No es posible. Aquí la ilustración que Jesús usó, que ninguno de nosotros escogimos cuándo nacer. No causamos nuestro nacimiento, no tuvimos nada que hacer con él. Y si crees que lo hiciste, tú has perdido tu mente, porque no lo hiciste. Tenemos que ser hechos limpios a través del nuevo nacimiento. Y si no lo has hecho, a lo mejor estás limpio por afuera, pero Jesús te está diciendo que eres una tumba blanqueada,
que te ves bien por afuera, pero adentro estás llenos de huesos muertos. Tienes que ser nacido de nuevo, no por religión, pero a través de Cristo. Y no por obras de moralidad, sino por el Espíritu Santo. Tienes que ser nacido de nuevo. Me imagino entonces la pregunta que Nicodemo tenía es la pregunta que debemos tener. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo puedo ser nacido de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Y esa es la pregunta de nuestro próximo punto. Punto 2 es el origen del nuevo nacimiento. Vimos la necesidad, ahora el origen. ¿Cómo pasa esto? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Literalmente está diciendo, tienes que ser nacido de arriba. Tiene que ser una obra de Dios hacia nosotros. Y la idea es esa, la nueva vida no puede y no origina de nosotros mismos. Así como no tuviste nada que hacer con tu primer nacimiento, no tienes nada que hacer con tu segundo nacimiento. El nuevo nacimiento viene de arriba. Dice que lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Hay dos clases de personas esta mañana, de los que han nacido de la carne, que están caminando en la carne, y otros que han nacido en el Espíritu, caminando por el Espíritu. Has nacido de la carne y así como caminas, así vienen tus deseos, o tú has sido nacido del Espíritu. Después de hacer esto y decir esto, Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que Jesús está diciendo, todo esto es básico, lo estudiaste en la primaria, tienes que nacer de nuevo. Tú estás viviendo en el cuerpo pecaminoso, no entiendes, tú tienes el corazón pecaminoso con los deseos pecaminosos, no entiendes que debe ser una obra de Dios en tu vida. Solo eso, lo que es nacido del Espíritu, puede vivir por el Espíritu. El Espíritu Santo es el agente de la regeneración. Es tu única esperanza de ver y entrar al reino de Dios. Porque sin esta obra no vas a ser nada más que un cuerpo pecaminoso. Entonces puedes hacer que tu carne se vea moral, religiosa o hermosa por afuera, pero por adentro vas a seguir seco y sin vida y lleno de huesos muertos. Un teológico lo puso así, le puedes poner labial a un marrano, pero al final del día todavía es un marrano. ¿A usted no le gustaba eso? Deberían de haberle gustado ese. No es una teóloga. La idea es que necesitas una vida y la vida nueva viene nomás a través del resultado del Espíritu. Me imagino que el Nicodemo debería haber tenido esa mirada de confusión. Y dice Jesús, no te maravilles. Deberías de estar maravillado. ¿Cómo puede ser esas cosas? Entonces Jesús le da una ilustración en el versículo 7. En el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla, entonces también el Espíritu da nueva vida. El Espíritu es soberano de este proceso. Y tú a lo mejor no lo entiendes completamente, no puedes contribuir al origen del viento o entenderlo. Tú eres completamente sin poder hacer nada. Spurgeon cuenta una historia de un hombre que vino después de predicar del nacimiento nuevo. Le dijo, señor Spurgeon, me temoriza que
va a desanimar a las personas. ¿Y cómo los va a desanimar? Los va a desanimar de tratar. Dice el señor Spurgeon, eso es exactamente lo que quiero hacer. Quiero desanimarlos de tratar de hacer lo imposible, pero también de traerlos a una desesperación acerca de eso. Cuando un hombre se desespera de poderse salvar a sí mismo, llama a Dios para que lo salve. Yo creo que no puedo hacer algo mejor que desanimarlo de hacer algo y descansar en algo de que él mismo se pueda salvar. La próxima vez que el viento venga, dice, así como no puedes controlar el viento, que pienses que no tienes nada que ver con tu salvación. Pero no solamente eso, la próxima vez que venga el viento, deja traer a tu mente que la salvación, si es verdadera, tiene que producir efectos reales. Si el nacimiento nuevo es algo real, tú vas a esperar que sean resultados verdaderos. Si este nacimiento es más grande de ir que creer o memorizarse el Antiguo Testamento, que aún Nicodemo tenía que experimentar el nacimiento nuevo, nosotros tenemos que esperar que este nacimiento nuevo produzca fruto, evidencia. Ahora soy honesto, San Antonio le puede usar un poquito más de viento, especialmente en el verano. Creciendo en Lubbock era una experiencia tremenda del viento, porque puedes oler el viento mientras llevaba todo donde estaban alimentados los animales. Puedes ver el viento cuando iba en el polvo, escuchabas el viento y sentías el viento mientras tratabas de abrir tu puerta y el viento la cerraba. No sabía de dónde venía, a lo mejor posiblemente de Austin, pero yo sabía que existía. Y Jesús dice aquí que así debe de ser con cada creyente verdadero. No sé exactamente cómo pasa esto, pero lo que yo sí te puedo decir es que algo ha pasado en mi corazón y ahora ya no deseo el pecado, pero ahora deseo darle todo al Señor Jesucristo. Y mientras las personas ven tu vida y ellos empiezan a ver la transformación, que es una persona nueva. Han sido nacidos de nuevo, por eso son nuevos. Algo ha pasado con ellos. Y así es como puedes sentir el viento. Así también hay efectos del nuevo nacimiento que se van a escuchar y ver en tu vida. Y claro que podemos esperar eso, porque si el Espíritu Santo está haciendo esta obra, va a haber resultados poderosos. Y te puedes preguntar si el Espíritu Santo ha cambiado tu vida, pero no solamente de afuera, pero de adentro hay cambios. Si está apuntando tu vida a las glorias de Dios, ¿es por eso que vives? No más una reforma moral o más disciplina, pero un corazón nuevo. Al final de su vida, John Newton miró eso. No soy lo que quiero ser, no soy lo que debo de hacer, no soy lo que seré un día, pero sé esto, que no soy el quien era, pero es por la gracia de Dios lo que soy hoy. ¿Has venido a un lugar en tu vida que te has dado cuenta que no puedes hacer nada para salvarte y has llamado y clamado a Cristo y dado un corazón nuevo? El Espíritu quiere salvar las personas así. Y si hay alguien aquí en esta mañana que ese es el caso, si tú clamas a Cristo en arrepentimiento y creyendo que Él va a hacer esta obra de regeneración en tu corazón y vas a ser una persona completamente diferente. El origen del nuevo
nacimiento. ¿Cómo pasan esas cosas? ¿Cuál es la provisión que Nicodemo debe estar preguntando? El punto 3 es la provisión del nuevo nacimiento. Nicodemo, el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo lo pone perfecto. ¿Cómo puede pasar esto? Él no puede entender lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo es esto posible? A lo mejor creyó como nosotros nos sentíamos, que cuando lees las palabras de Jesucristo, el llamado supremo, que debemos de hablar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz y seguir. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esas cosas? ¿Cómo es posible? Pero mira la respuesta de Jesús, versículo 10. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes eso? ¿Por qué me estás preguntando esas preguntas? Jesús estaba esperando que Nicodemo supiera esas cosas. Había memorizado el Antiguo Testamento y ahí se había mostrado. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Déjame leer algunos versículos del libro de Deuteronomio. Hay versículos por todos lados en el Antiguo Testamento, pero déjame mostrar estos para ti. Deuteronomio 6:4. Moisés escribiendo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés está diciendo, esto es importante. Tú tienes que ponerlo profundo en tu corazón porque ese es el punto. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres. Ese era el mensaje. Y de escribirlo por todos lados. Ve a Deuteronomio 36. Preguntaron, ¿cómo es esto posible? No podemos hacer esto solos. Deuteronomio 36. Moisés escribe, y se circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Está el mandamiento, pero no puede ser cumplido hasta que nuestro corazón sea circuncidado. Es ahí entonces cuando vivirás. Ezequiel 36 dice, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay un orden. Primero, tienes que ser dado un corazón nuevo. Tienes que ser nacido de nuevo. Tienes que ser hecho limpio. Y luego vas a amarme con todo tu corazón y mente. Y estarás cuidado de andar en mis estatutos y preceptos. Las personas de Israel, el maestro de Israel no lo entendió. Juan 3:11, Jesús dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hablando de los esplendores del reino,
de vivir bajo el reino de Jesucristo. De eso lo que está hablando es, Nicodemas, has aprendido tanto que estás viviendo una vida de santificación, estás enfocado en las cosas eternas, pero tienes que hacer el capítulo 1 de Partners otra vez. Lo perdiste, y a veces lo que hacemos como cristianos, nos pegamos en la cabeza discipulando a las personas porque siguen este patrón otra vez. Y por favor, ¿y por qué? Posiblemente nos estamos enfocando en la cosa incorrecta. Tienes que nacer de nuevo. Es lo que Jesús dijo. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así mismo el Hijo del Hombre tiene que ser exaltado. Aquí una referencia a Números 21:4. Y Moisés exclamó a Dios a través de ellos. De cuando salieron las serpientes y mordieron las personas y muchos de ellos están muriendo. Moisés le dijo al Señor, hemos pecado, hablamos contra el Señor. Y oró y el Señor les dijo, versículo 8 de Números 21. Y Jehová dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así como la serpiente fue alzada en el desierto, así mismo yo seré levantado en una cruz y todos que me miren a mí vivirán. No sé si Nicodemo fue salvo en ese momento, no nos dice. No sabemos su respuesta, pero sabemos que Nicodemo vio a Jesucristo ser exaltado y también que Nicodemo pidió el cuerpo de Cristo para enterrarlo. Él vio a Jesucristo levantado en la cruz y él participó en su entierro, como que el maestro de Israel participó en su entierro. Es porque yo creo que él nacido de nuevo, que dio su corazón, murió con él, enterró a Jesucristo y Jesucristo fue resucitado. Y fue resucitado una vida nueva. La imagen es que nosotros tenemos que ser exaltados con Cristo, nuestros corazones, nuestros deseos, todo lo que tenemos debe de morir. Nos somos dados a Él para que la obra de regeneración nos lave, nos haga criaturas nuevas y que nos lleve a la vida nueva y vivir una vida completamente nueva en Jesucristo. Vemos todo diferente. En la conferencia y el último sermón de MacArthur, estaba hablando de su primer sermón que predicó en Grace. Y que no todo lo que me digan, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso define su ministerio. Y mientras estaba hablando eso, estaba yo acordándome la primera vez que pude predicar en un grupo grande. Estaba en mi secundaria. Y estaba predicando en la capilla por 20 minutos. Y me acuerdo lo básico de que prediqué, pero no me acordaba el texto. Entonces estaba sacando mis notas, las que había escrito en papyrus. El texto era Juan 3.
Tienes que ser nacido de nuevo. ¿Por qué usé ese texto? Porque yo estaba en la escuela. Yo sabía. Y muchos de ellos pensaban, pero no eran salvos. También busqué el primer sermón que prediqué aquí cuando estaba de candidato y era Juan 3. No se me había olvidado eso. El título de la necesidad del nuevo nacimiento estaba ahí y Bruce estaba al pie mío y me dice, predícalo. Y Bruce sigue diciéndolo. Tenemos que ser nacidos de nuevo. Ese es nuestro mensaje. Es muy simple. Tienes que ser nacido de nuevo. Y yo sé que me se miraba en esa capilla hace 20 años, que hay algunos aquí que no han experimentado el nacimiento nuevo. Y yo sé que no puedo salvarte. No puedo decir las cosas suficientes de una manera correcta que va a hacer que tus ojos sean abiertos. Pero yo sé que el Espíritu puede hacer esa obra, porque lo ha hecho en mí y lo ha hecho en muchos de ustedes. Y yo oro que el Señor haga eso por ti esta mañana, que tú clames a Él en desesperado, que te salve y tú también puedas experimentar esta vida nueva. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué tan simple es tu verdad y que nos captiva este mensaje y que nos captive por toda eternidad. Entendemos que para esa realidad suceda, tú viniste como hombre, muriste en la cruz para que tú nos dieras tu corazón, para que nosotros nos demos nuestro corazón hacia ti. Abra nuestros ojos, nuestros corazones que están cansados de tratar de vivir la vida cristiana, de hacer una reforma moral, pero Señor, que estén desesperados y se experimenten un nuevo nacimiento y una nueva vida. Damos gracias, Padre, y oramos eso en el nombre de tu Hijo. Amén.